volumen, ¿vale? En el tema de volumen vamos a tener en cuenta que vamos a trabajar con cuerpos geométricos. ¿Ustedes han escuchado este término de cuerpos geométricos? Sí. ¿A qué se Sí, refieren? redondos, Señora, cuadrados. Ah, Las profe, figuras geométricas en sí, yo ajá. creo profe. que tendrían que ver como con algo de, pues sí, con una idioma. Pues sí, son formas y figuras geométricas que en este caso van a ser figuras tridimensionales. Nosotros no podemos encontrar el volumen de una figura que no sea tridimensional. ¿Listo? Entonces, para que ustedes tengan eso siempre en cuenta, siempre vamos a calcular el volumen en figuras tridimensionales. Entonces, miremos. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que el volumen es una magnitud, ¿sí? Y esta magnitud, pues es una magnitud métrica. ¿Qué quiere decir eso? De medición. El volumen lo podemos definir como la extensión de un objeto en sus tres dimensiones. Siempre que hablemos de volumen, vamos a hablar de objetos tridimensionales. ¿Cuáles son esas tres dimensiones? Pues cuando uno tiene un objeto y uno dice, la longitud o su largo es tanto, su ancho es tanto y la altura es tanto. Entonces ahí se habla de un objeto de tres dimensiones. Por ejemplo, vamos a comparar una hoja de papel, ¿sí?, con una caja. Ustedes observan que una hoja de papel es algo plano, ¿sí? Y es algo a lo cual yo solamente le podría medir dos dimensiones, que sería el largo de la hoja y el ancho de la hoja. Denme un momentico. Activar, listo. Entonces, muchachos, en la hoja de papel ustedes ven, o será que en la hoja de papel podemos medirle el alto o la profundidad a la hoja de papel. ¿Ustedes qué dicen? Profe, la profundidad, ¿no? No, ¿cierto? Solamente podríamos tomar, digamos que esta es mi hoja de papel, esta diapositiva. Yo No se solamente podría tomar podría, la longitud y... exacto, solamente le podría tomar la longitud y, digamos, el ancho, ¿cierto? Pero digamos, si yo tengo una caja, como decir este cubo, yo a este cubo, que sería una caja, sí le puedo tomar las tres dimensiones, que son el ancho, la altura y el largo o longitud. Entonces, por eso se habla que son objetos tridimensionales. Y otra definición más común es que el volumen es el espacio físico que ocupa un objeto, ¿sí? El espacio que ocupa un objeto. Entonces, vamos a tener en cuenta que vamos a trabajar con diferentes cuerpos geométricos. Dentro de los cuerpos geométricos hay muchos cuerpos geométricos de tres dimensiones, pero hay dos grupos grandes, ¿sí? El primer grupo se llama cuerpos redondos, ¿sí? Y los cuerpos redondos, como su nombre lo indica, son aquellos cuerpos que tienen caras curvas y que pueden girar alrededor de un eje. Por ejemplo, la esfera, un cilindro y un cono, ¿sí? Esos son cuerpos redondos. Y por el contrario tenemos otros cuerpos geométricos que reciben el nombre de poliedros. Y los poliedros son como todo lo opuesto a los cuerpos redondos. Son aquellos que tienen caras planas, ¿sí? Que todas sus caras son planas y que son figuras geométricas planas, como el cuadrado, como el rectángulo, como el triángulo. Profe, el hexágono también sería uno de esos, ¿cierto? El O hexágono sería una parte de esos cuerpos geométricos. Yo de esa ahorita yo les... categoría. Espérenme, niñera, yo busco una diapositiva y les muestro todo ese tipo de cuerpos geométricos para que recordemos.
Profe, tiene el audio silenciado. No se no está hablando, profe. Yo hablando como loca. No, Jesús, No, menos profe, tiene mal. el audio silenciado. Menos mal, acaba de empezar. Les estaba diciendo que los cuerpos geométricos son aquellos que tienen 3 dimensiones. Entonces, observen, estos son algunos, ¿sí? Acá tenemos otros donde están también los cuerpos redondos. Entonces, hay 2 grupos. Los poliedros, que son aquellos que tienen caras planas. Miren, todas sus caras son planas. Es decir, son figuras geométricas planas, como el triángulo, como el cuadrado, como el rectángulo, como el hexágono. Todas las caras, es decir, los bordes de las figuras son planas. Entonces observen todos los que existen. Miren, por ejemplo, este. Este está compuesto por pentágonos, pero es una figura tridimensional. ¿Sí ven? Este de aquí está compuesto por ¿qué figura? Por 2 triángulos, ¿no? Por Por dos triángulos, triángulos. pero son figuras tridimensionales. Miren estos de acá, se les conoce como poliedros irregulares. ¿Por qué? Porque todas las caras no tienen la misma forma. Miren que acá todas tienen la misma forma, ¿sí ven? Todas son triángulos, O sea que todos tienen son... nomás cumplen con lo de las caras planas que Ajá, tienen. exacto, son caras planas. Pero los cuerpos redondos, miren, las pirámides son poliedros porque todas sus caras son planas, pero los cuerpos redondos no, ellos no todas sus caras son planas. Por ejemplo, la esfera, ¿dónde tiene algo plano? No tiene ninguna cara plana, entonces por eso se le llama cuerpo redondo. El cilindro tiene 2 bases planas, pero esas bases no son una figura plana, ¿sí? Y el borde del cilindro pues es una curva, entonces no podemos decir que son poliedros porque no son planos, ¿vale? ¿Hasta allí alguna pregunta? No, profe, por el momento no, gracias. Bueno, entonces volvemos. Ahora resulta que el volumen tiene una unidad de medición fundamental que es el metro cúbico y en algunos casos también se mide con el litro, ¿sí? Entonces el metro cúbico se expresa con una m elevada a la 3 o el litro que se expresa con la letra L mayúscula, ¿sí? Pero no quiere decir que el volumen solamente se mida en metros cúbicos o solamente se mida en litros, ¿cierto? Entonces, para que tengamos eso en cuenta. Ok. Listo. Entonces, muchachos, vamos a tener claro que el volumen se puede medir en todas estas unidades de medición que van a ver aquí a continuación. Estas unidades de medición se les conoce como unidades de volumen. ¿Qué las hace ser unidades de volumen? Pues que las tenemos con este término que se llama cúbico. Y ese término es el que nos determina esas 3 dimensiones de las que les estaba hablando al principio, ¿sí? Todas estas nos sirven para medir un volumen. ¿Cómo sabemos cuál utilizar? Pues va a depender del tamaño del volumen que yo necesite calcular. Por ejemplo, si yo quiero saber cuánta piscina, cuánta agua le cabe a una piscina, pues yo puedo utilizar unidades del metro hacia arriba, que son unidades grandes, ¿sí? Pero si yo quiero saber cuánto líquido le cabe a una lata de gaseosa, pues yo puedo utilizar unidades menores al metro, es decir, para medir, ¿sí? Cantidades pequeñas, ¿vale? A esas unidades se les conoce como múltiplos cuando son las mayores, es decir, las más grandes al metro cúbico, que son el decámetro cúbico, que son el hectómetro cúbico, que son el kilómetro cúbico, ¿sí? Y hay otras medidas que son las que son más pequeñas que el metro cúbico, que son el decímetro cúbico, el centímetro cúbico y el milímetro cúbico. ¿Listo? Para que ustedes tengan eso en cuenta. Que sí es primordial, muchachos, que siempre que estemos hablando de volumen, vamos a hablar en unidades cúbicas. Siempre vamos a hablar en unidades cúbicas. ¿Hasta allí alguna pregunta? No, Señora, por señora, ahora para mí no. no.
Bueno, ahora vamos a empezar a ver cómo se calcula el volumen de algunos cuerpos geométricos, ¿sí? Profe, significa, a ver, cúbico significa que tiene una figura, pero que también está dando a entender o se refiere a las medidas de un volumen. La palabra cúbico se refiere primordialmente a las medidas de algo que se está expresando con unidades de volumen, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo estuviese hablando de cuánta agua le cabe a una piscina, digamos, voy a inventar un dato porque no sé, entonces yo puedo decir que a una piscina le cabe 2000 centímetros cúbicos de agua, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Que ese es el espacio que va a ocupar el agua dentro, pues, de la piscina, ¿vale? Si yo estuviese hablando del papel higiénico y yo quiero saber cuál es el espacio que ocupa mi papel higiénico en mi baño, entonces mi volumen lo tengo que dar en unidades cúbicas, ¿ok? Miremos. Resulta que los cuerpos geométricos, dependiendo del cuerpo geométrico, se va a calcular utilizando algunas fórmulas. Ustedes las ven acá abajito, ¿sí? Y esas fórmulas son las que nos sirven para poder saber cuál es el espacio que esas figuras ocupan en unidades cúbicas. ¿Listo? Entonces vamos a empezar con el volumen del cubo, que es uno de los más fáciles. También sirve para calcular el volumen de prismas. ¿Listo? El volumen del cubo, simplemente para poderlo calcular, debemos hacer una multiplicación de 3 longitudes de sus 3 dimensiones, que son largo, ancho y altura. Entonces, dependiendo del cubo que tengamos o el prisma es como el ladrillo, ¿sí? Que no todas son parejitas, entonces así mismo se hace la operación. Digamos que yo tengo este cubo, ¿cierto? El volumen, en el caso de este cubo, ¿cuál sería el volumen? ¿Qué tengo que multiplicar? Los tres lados, ¿no? Pues el largo, el ancho y la altura, ¿no? Exacto, entonces multiplicaría, en este caso, el ancho, el largo y la altura. Entonces multiplicaría 20 centímetros por 20 centímetros por 20 centímetros. Es importante que siempre coloquemos las unidades de medición. ¿Por qué? Porque ustedes saben que el volumen nos tiene que dar siempre unidades cúbicas, ¿sí? Si yo no las coloco y al final yo coloco que medio cúbico porque sí, pues me va a quedar incorrecto. ¿Listo? Entonces, miren, cuando yo multiplico 3 veces centímetro a la 1, ¿sí? Siempre me va a quedar centímetro cúbico. Entonces, siempre que yo tenga una multiplicación de 3 veces un centímetro, pues el resultado va a quedar con centímetro cúbico, ¿sí? Si digamos yo lo multiplico solo 2 veces, el resultado va a quedar centímetros a la 2, ¿vale? Para que ustedes tengan eso como en cuenta en cuanto a las unidades de medición. ¿Cuánto nos daría este volumen? ¿Cuánto nos daría esa multiplicación? 8000 8.000. 8000, profe. ¿Y 8.000 qué? ¿Cómo le pondríamos? centímetros cúbicos. Muy bien, Centímetros cúbicos. 8.000 centímetros cúbicos. Siempre es importante que coloquemos la unidad de medición al final, porque si no la colocamos, pues nos quedaría incompleto. ¿Listo? No es que nos quede malo, porque nos da 8.000, pero tenemos que colocarle el centímetro cúbico porque estamos calculando un volumen. ¿Hasta ahí alguna pregunta? No, profe, no lo vaya a mover, que lo va a tomar captura. No, profe, no lo vamos a Copiar. mover, que estoy tomando apunte. Dale, no lo muevo. Pero pues yo diría que no es necesario la captura porque aún así las diapositivas están en el Classroom, ¿no? ¿Están? ¿Ya la Ah, la subí? profe la subió. Ah, no, no. Buena, Pues, Pacho. es como que había una extra de allí. No, ya se confundieron. Bueno, yo también le voy a tomar captura. Y En la voy a el, mandar. en el Classroom yo había subido fue las de probabilidad, ¿vale? Yo voy mandando esas cosas, capturas de pantalla de todas las diapositivas que usted suba por el grupo de WhatsApp para que nadie quede sin eso. Eso, Juan David. Así. Ahora vamos a hacer la siguiente práctica. Listo, miren acá.
Ustedes me van a encontrar el volumen de este cubo, que es un volumen fácil. El volumen de ese cubo. Serían 216 centímetros cúbicos, Muy bien. multiplicando los 6 centímetros por 6 centímetros y así. Muy bien. Nos daría 216 centímetros cúbicos. 216 centímetros cúbicos. Siempre vamos a tener en cuenta colocar, así me vuelva reiterativa, pero es que después se les olvida, los cúbicos, ¿listo? No siempre va a ser en centímetros, obvio. Si a mí me salen milímetros, pues milímetros cúbicos. Si me salen decímetros, decímetros cúbicos. Eso pues no va a interferir en el proceso, pero sí es importante que tengamos eso en cuenta. Recuerden que este también nos serviría para, ay, mi oído, ¿para qué? Para casos que no sean cubos, por ejemplo, si digamos yo tuviese un ladrillo, ustedes saben que el ladrillo no mide en todas sus partes iguales. Por ejemplo, me voy a imaginar un ladrillo que este lado mida 6 centímetros, que este lado de acá mida 8 centímetros y que este lado de acá mida 10 centímetros, un ejemplo. El volumen se hace exactamente igual. Se multiplican las tres medidas de ese prisma. En este caso no se llamaría cubo, sino que se llamaría prisma. ¿Cuánto nos daría el volumen de este ladrillo? ¿Cuáles eran las medidas, profe? 6, 8 y 10. 480 centímetros cúbicos. 480 centímetros cúbicos. Entonces siempre tengan en cuenta que esta es la fórmula que nos va a servir para calcular el volumen del cubo o de los prismas. ¿Listo? Ok, profe. ¿Preguntas, dudas, inquietudes, quejas o reclamos? De mi parte no, profe, gracias. Bueno, miremos la segunda figura. La segunda figura es una figura que se llama prisma, pero en este caso este prisma tiene un apellido y ese apellido es que es un prisma triangular, ¿sí? Es decir, ya no va a ser una figura con un ladrillo en la cual vamos a poder multiplicar las tres medidas que tiene, sino que ya tiene una base que es un triángulo. Entonces observen acá. Esto es un prisma triangular, ¿sí? Como si fuera una carpa, ¿no? Una carpa al revés. No sé. ¿Qué otra figura se asemeja a ese prisma triangular? Ay, esos cositos, no sé si ustedes han visto esos taquitos que ponen para separar la vía del mío. ¿Sí? Sí, profe, también. Se parece a eso, ¿cierto? Entonces, esta figura no podemos multiplicar largo por ancho por la altura, no. Para esta figura tenemos que hacer este procedimiento que dice aquí. Y me dice, primero tenemos que calcular el área de la base, ¿sí? Entonces, mi pregunta es, ¿ustedes saben qué es la base de una figura geométrica, de un cuerpo geométrico? La base no es la parte de abajo del cuerpo. No solamente la parte de abajo, sino que la base es como, no sé, cómo digo la palabra que sea como cotidiana, como si fueran las tapas del objeto, la tapa inferior y la tapa superior del objeto, donde él se puede apoyar, ¿sí? Entonces, en el caso de mi prisma, la base, ¿qué forma tiene? ¿Qué forma tiene la base? Voy a hacer la linecita acá abajo, como, ¿qué forma tiene la base de nuestro triángulo? Ve, de nuestro prisma. Rectangular, ¿no? Es un triángulo. Ahí, Alice. Espérese, no veo. Ah, sí, ay, espérese, sí Es veo. un triángulo, ¿listo? Solo que aquí pues no se ve muy bien, pero pues es un triángulo, ¿cierto? Entonces, como es un triángulo, queda menos de un minuto, entonces vamos a finalizar.